Hola amigos, ¿cómo están? Seguramente han escuchado la palabra Gadu. Está totalmente ligada a la masonería y muy probablemente han escuchado hablar de la masonería. Ese grupo selecto, a veces oculto, del que no terminamos de conocer toda su historia y tampoco sus propósitos. Pues en este estudio nuestro objetivo será adentrarnos en las profundidades de la masonería, conocer el oscuro secreto de Gadu y saber cuáles son los objetivos, propósitos de la masonería, que es la organización secreta más antigua del mundo. Tiene influencia insertada en casi todos los campos de la sociedad, incluso alcanzando el día de hoy. Presidentes, líderes religiosos inclusive, líderes sociales, aquellos que gobiernan el mundo, se esconden tras la máscara de la masonería. Vamos a adentrarnos en textos originales de la orden de la masonería y vamos a revelar los horrores y fraudes detrás de la masonería, que los sufren aquellos que entran, pero también aquellos que están a su alrededor. Seguramente habrás oído hablar de la masonería, pero no hay mucha información por ahí. Yo recientemente acabo de hacer un trabajo de historia acerca de la masonería y me gustaría revelarte las cosas con las que me he encontrado y podremos descubrir el oscuro secreto que hay dentro de la masonería. ¿Y quién es este Gadu? Gadu, las siglas del Gran Arquitecto del Universo. Gran Arquitecto del Universo. Es el dios de los masones. Y vamos a ver qué es la masonería. La masonería, o francmasonería, es una sociedad secreta y es la más extendida de todo el mundo. Cuenta con el mayor número de seguidores y una gran tradición histórica. Si vamos a la Real Academia Española, veremos que lo define como asociación secreta. Es una asociación, es secreta, de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logias. Es interesante ver que es una asociación, pero además es secreta. El mismo diccionario de la Real Academia Española nos muestra que la masonería es una sociedad secreta. Y nos muestra que son personas de principios, comprometidos con sus principios. Tienen fraternidad mutua, es decir, se protegen unos a otros, usan emblemas y signos especiales para identificarse, los cuales los iremos viendo, y se agrupan en entidades locales, provinciales, estatales, continentales, llamados logias. En sus comienzos, la masonería fue una sociedad que agrupaba a los constructores de catedrales de la Edad Media. Esos artesanos poseían ciertos privilegios, eran llamados francmasons, que literalmente significa albañiles libres, denominación que dio origen a los términos sinónimos de masonería o francmasonería. Es decir,
se fundó como una especie de sindicato, una organización de trabajadores. Con el declive de la edificación de catedrales en Europa, los grupos, o así también llamados logias, en la terminología masónica, fueron admitiendo en su seno a otras personas no vinculadas con esta actividad. De esta manera, esta sociedad gremial fue transformada y empezó a tener un contenido ideológico y simbólico. En los siglos XVII y XVIII adoptó algunos ritos religiosos, principalmente los de las antiguas órdenes de caballería. Tomaron como fuente de inspiración a la figura de Hiram Abif, que fue uno de los más grandes orfebres y artesanos encargados de la edificación del templo de Salomón. No sé si se acuerdan, en la Biblia, aquel rey que fue encargado de construir el templo de Dios. Más adelante descubriremos la identidad de este personaje, una identidad oculta. Pero para el común de los masones es tan solo el arquitecto del edificio del Dios, de ese rey hebreo. Lo que para la élite de la organización es algo mucho más profundo. Debemos entender que la masonería se divide en tres capas. La más abajo son personas, la mayoría de ellos inocentes, que no saben lo que están haciendo. La segunda capa es más intencional y a los cuales se les revelan muchos de los principios y de los propósitos ocultos de la masonería. Y la tercera capa de los dirigentes claramente tienen propósitos ocultos. Ocultos me refiero al ocultismo. La sociedad masónica era bien aceptada por civiles y religiosos en algunos países. ¿Ven? Siempre nos encontraremos esos tres niveles, que los podemos resumir en dos. La gran mayoría, que se reunían con principios para hacer el bien, y la otra parte de la masonería, los grados más altos, los cuales se movían con principios ocultos. Eran aceptados por religiosos en algunos países, pero encontraron gran oposición en la Iglesia Católica Romana. Ya vemos, la Iglesia Católica se oponía de algún modo a este grupo ocultista. De hecho, declaró desde 1738 que cualquiera de sus fieles que se adhiriera a esta fraternidad sería culpable de grave pecado y que por tanto debe ser excomulgado. La Iglesia Católica no quería relacionarse con esto, aparentemente. La razón principal de esta actitud es que el catolicismo considera a la masonería como el partido del diablo, por las temibles ceremonias satánicas contenidas en las profundidades de la masonería. Pese a este estatuto, muchos de los miembros de las altas jerarquías se adhirieron clandestinamente a las filas de la masonería. Las enseñanzas de la masonería pues distan de ser congruentes con el cristianismo original, el cual podemos encontrar en la Biblia. Son más bien muchas de ellas las que se aglutinan en la hoy conocida como la Nueva Era. En la masonería convergen todas las religiones, como el humanismo, también el deísmo, el naturalismo. Podemos hablar del Islam, del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo. Todo eso junto y mezclado. Por esta causa, no es
extrañarse que en 1990 una de las publicaciones masónicas oficiales en Norteamérica fue titulada La Nueva Era. El famoso historiador español Ricardo de la Cierva, en su libro Secretos de la Historia del 2003, menciona a un jesuita profesor de la Universidad de Zaragoza, el padre José Antonio Ferrer, a quien la universidad le había encargado, pues, que hiciera un estudio profundo sobre la masonería. En este libro de la Cierva se refiere a un discurso pronunciado por el sacerdote Ferrer, en donde asegura que se involucraron sacerdotes religiosos y obispos católicos en la masonería, aduciendo que había más de 2000 clérigos masones en el siglo XVIII y que se habían fundado logias aún dentro de conventos. También es sabido que varios de los representantes de las iglesias protestantes tradicionales alrededor del mundo se encuentran en sus filas, ocupando altos grados en la organización. Bueno, se puede atribuir este poder de seducción de la masonería, en el que ha podido enredar tanto al clero como evangélicos, a la forma fraudulenta con la que se manejan sus doctrinas en los grados iniciáticos, los 3 primeros. Pueden confundir. Estos nuevos adeptos ignoran totalmente las profundidades de la orden y su más oscuro secreto. Para ellos es una fraternidad centrada en el bienestar de la familia, una organización con carácter, pues, de beneficencia y una agrupación con intereses políticos, financieros, podríamos decir un lobby, aunque no dejan de reconocer el extraño y a veces atemorizador carácter de sus ritos. Si no conoces los ritos masones, quédate con nosotros porque vamos a estudiar cada uno de ellos y vas a ver lo temibles que son. Terribles verdades están celosamente guardadas y vamos a sacarlas a la luz para que el mundo entero conozca de qué va la masonería, que el mundo entero pueda ver y discernir con claridad las verdaderas y genuinas intenciones de esta asociación secreta, que desde sus comienzos ejercía un poder extraordinario y que rápidamente se extendió entre la aristocracia, entre las clases altas, los medios políticos y las sociedades capitalistas. Desde 1737 a 1907, cerca de 16 príncipes ingleses han pertenecido a esta orden. Aquí casi nadie se salva. En la lista, los últimos grandes maestros, encontramos Jorge IV, Enrique VII, Eduardo VIII, Jorge V de Inglaterra, Óscar II Gustavo V de Suecia, Federico VIII, Cristian X de Dinamarca. En nuestros días encontramos a François Mitterrand, expresidente de Francia, que fue gran soberano, inspector general del Gran Oriente de Francia en 1962 hasta 1969. Diferentes estudios señalan que al menos 17 presidentes de los Estados Unidos han sido masones. Por lo menos 17 presidentes. Encontramos entre ellos Henry Ford. Henry Ford. James Carter.
así como personajes de influencia mundial como David Rockefeller, Walt Disney, Henry Kissinger. Esa revista, la cual hablamos, incluye en su lista Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, Omar Torrijos, el famoso y fallecido dictador de Panamá. Son conocidos en este medio como grandes precursores de la masonería, nada más y nada menos que George Washington y Benjamin Franklin. Muchas veces cristianos se atreven a citar frases de George Washington, quien se atribuye a sí mismo la frase de no se puede gobernar el mundo sin Dios y la Biblia, pero no aclaró a qué Dios se refería y a qué Biblia. George Washington. ¿Vieron ustedes la ciudad de Washington? Construcciones y señales masónicas por todos lados. Washington, en honor a George Washington. Benjamin Franklin. En México podemos hablar de Benito Juárez. La gran mayoría de los presidentes vinculados a esta asociación secreta. Podemos hablar de Argentina. La lista es muy larga. Dentro de ella se encuentran papas. Curioso, astronautas y muchos personajes públicos. En Walt Disney, que lo nombramos recién, fundador de la compañía Walt Disney Company, que factura anualmente 30 millones de dólares. Eso hace tiempo. Hoy podríamos estar hablando de muchísimo más. Benito Juárez, que lo nombramos recién, presidente o expresidente de México en varias oportunidades. Fue masón del grado 33. Murió en 1872. Walt Disney usaba el sello de la masonería por todos lados. Aquí delante tengo un sello que él utilizaba con su foto y que atrás aparece el sello de la masonería con la G, el escuadre, el cartabón, el compás. Henry Kissinger, del grado 33, fue secretario de Estado de los Estados Unidos y trabajó en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. Entre otros importantes cargos en la política americana, un filósofo político muy importante. La masonería, aunque es en sí una gran fraternidad en el mundo entero, está dividida en diferentes ramas. Las dos más importantes son el antiguo y aceptado rito escocés y el otro, el rito yorkino. Acuérdense de esto. El rito escocés frente al rito York. Debe entenderse que al rito escocés no se llama así porque provenga de Escocia, sino que fue el nombre que se le dio a la adaptación americana del rito de la perfección de la masonería francesa. De hecho, la masonería, a veces discutido, nace en Francia, pero alcanza un boom en Inglaterra y luego exportada a los Estados Unidos. Interesante saber, Estados Unidos es una nación que ciertamente los primeros que llegaron a las nuevas tierras eran cristianos que eran perseguidos en Europa por las guerras de religión. Pero prontamente los intereses de la masonería se establecieron
en esa gran nación. Francia. Dos sociedades distintas se basan en el rito escocés. Bajo las razones sociales del Supremo Consejo o Potencia Suprema del Orden Masónico y el Gran Oriente de Francia o Gran Colegio de todos los ritos francmasónicos. ¿Ves? Ahí tenemos otras ramificaciones. El Supremo Consejo y el Gran Oriente de Francia. Cada una de estas sociedades expide sus respectivas identificaciones y grados. Identificaciones como formas de darse la mano, palabras secretas que solo ellos conocen. Un rito está constituido por una sucesión de grados conferidos por uno o varios cuerpos constituidos, pero bajo la autoridad de un gobierno supremo y único. No nos adelantemos, pero iremos revelando los propósitos ocultos y universales en los cuales tú y yo podemos estar incluidos. Porque, bueno, todavía no quiero revelar esto. Adam Weishaupt tomó la determinación de infiltrar la rama continental de la francmasonería y para 1782 lo consiguió en la Convención Internacional Masónica de Wilhelmsbad, Alemania. Weishaupt fue adoctrinado en el ocultismo egipcio. Formuló un plan de 5 años a través del cual se propuso reunir todos los sistemas ocultistas en una gran y poderosa organización secreta. Entre sus metas estaban la abolición de las monarquías y de los gobiernos establecidos, la abolición de la propiedad privada y de la herencia, la abolición del patriotismo y el nacionalismo, la abolición de la vida familiar, de la institución matrimonial y el establecimiento de comunas para la educación infantil, y sobre todo la abolición de toda religión que no fuera esa. Todo esto que acabamos de ver, y no sin un cierto estremecimiento, quedará demostrado más adelante en este estudio de los diferentes grados y en especial el grado 33. Quedaros con ese nombre, grado 33. Podría ser la zona, el área 51, los Estados Unidos, esa área tan oculta, tan secreta, pues en la masonería sería el grado 33. El profesor John Robinson, en su libro Proofs of Conspiracy de 1798, un historiador británico altamente respetado y masón por largo tiempo, llegó a escribir lo siguiente, y cito: «He descubierto que la caparazón secreta de las logias masónicas ha sido utilizada en cada país para ventilar y hacer propaganda a sentimientos políticos y religiosos que no hubieran podido ser expuestos en el exterior sin exponer a graves peligros a su autor. He observado cómo estas doctrinas se han ido difundiendo y mezclando con los diferentes sistemas de la francmasonería hasta que finalmente se ha formado una asociación con el expreso propósito de desarraigar todos los establecimientos religiosos y tergiversar todos los gobiernos existentes en Europa. Son como una levadura que quiere corromper todo, incluyendo e intensificando su fuerza en lo político y en lo religioso. Investigando
un escrito de un antiguo masón, el conde de Virieu. He descubierto su consternación al referirse a tal infiltración con estas estremecedoras palabras, y cito, trágicos secretos. No se los puedo confesar. Solo les puedo decir que todo esto es mucho más serio de lo que piensan. La conspiración que se está tejiendo aquí está tan bien formulada que le será imposible tanto a la monarquía como a la iglesia escapar de ella. Weishaupt, que el personaje que hablamos recién, animaba a la gente a iniciarse en la fraternidad, prometiéndoles poder, influencia y éxito en el mundo, cosas que todo el mundo quiere. No hay persona en el mundo a la que no se le pueda tentar con el poder, con la influencia y el éxito. Al mismo tiempo, este señor se aseguraba de que los miembros se sintieran totalmente comprometidos y atados a esta sociedad por medio de la obtención de informes personales muy delicados, aún involucrándolos en crímenes bajo la promesa de que nadie podría tocarlos mientras estuvieran en la orden. Interesante, ¿verdad? Cuando tienes atada a una persona que ha cometido un crimen, fácilmente la puedes amenazar y decirle, si te vas y hablas, yo también hablaré de ti. Él escribió esto: los discípulos están convencidos de que la orden gobernará al mundo. Por eso cada miembro se convierte en un gobernante. Todos pensamos de nosotros mismos que estamos capacitados para gobernar. Esto es un pensamiento altamente motivador, tanto para hombres buenos como malvados. Por tanto, la orden se expandirá. ¿Se dan suficientemente cuenta de lo que significa gobernar? Gobernar en una sociedad secreta, no solamente sobre los más pequeños y los mayores de la población, sino sobre los mejores hombres. Hombres de todos los rangos sociales y de todas las naciones y de todas las religiones. Gobernar sin ningún tipo de fuerza externa, unidos de forma indisoluble. Respirar un mismo espíritu, un mismo sentir en ellos, hombres, distribuidos sobre toda la faz de la tierra. Pat Robertson, en su libro The New World Order, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, escribió, y cito, en los altos grados de la orden de los Illuminati, los miembros eran ateos y satanistas. Vuelvo a repetir esta frase: en los altos grados de la orden de los Illuminati, los miembros eran ateos y satanistas. Al público en general se presentaban profesando el deseo de hacer de la humanidad una familia buena y feliz. Hicieron todos los esfuerzos para ocultar sus verdaderos propósitos, usando el nombre de la masonería, utilizando las más hábiles artimañas. Los Illuminatis atraían a su agrupación la gente más rica e influyente de Europa, y posiblemente también estaban incluidos los más poderosos banqueros europeos. También es conveniente analizar los escritos de Albert Pike, cuyas enseñanzas, cuyos dogmas del rito escocés de la masonería han sido publicados en 1871 y que volvieron a ver la luz
de nuevo en 1966. Se suponía que eran para ser usadas exclusivamente por el concilio los que habían alcanzado el grado 33, pero Piquet es probablemente el más prominente expositor del credo y de las doctrinas masónicas, y es el soberano, gran comendador del Consejo Madre de todos los supremos consejos del mundo, el gran cabecilla. Es conocido entre los seguidores como el Papa de la Masonería. No olvidemos, Weishaupt aprendió los rituales de las ceremonias ocultistas de los egipcios y que la simbología juega un importante papel en este rito escocés. Quiero citar algunos extractos de la edición del 66 del rito escocés antiguo y aceptado o rito de la perfección, escrito por este líder de la masonería en Norteamérica, Albert Pike o Piquet. Cada templo masón es un templo religioso, dice él. El primer legislador masón fue Buda. ¿Se dan cuenta? El primer legislador masón fue Buda. La masonería, sigue diciendo Albert, la cual se levantan los altares de los cristianos, de los hebreos, de los musulmanes, de los brahmanes, de los seguidores de Confucio y Krishna, de Zoroastro, puede reunir, hermanar y juntar sus oraciones al único Dios que es sobre todos los Baales. La masonería oculta sus misterios, excepto a sus adeptos y sabios, y usa símbolos falsos para guiar erróneamente a los que merecen ser guiados en el equívoco. Todo lo científico y grandioso, de los sueños religiosos de los Illuminati, ha sido tomado de la Cábala. Todas las asociaciones masónicas le deben a esta sus secretos y sus símbolos. La Cábala es la filosofía oculta del judaísmo usada en el satanismo. Hay muchos que entran en el mundo de la masonería, pues buscando encontrar un Dios en esos enigmas, en esas tradiciones, con la idea de que es tan inalcanzable que solo unos cuantos les es posible conseguirlo. Debemos tener en cuenta que el poder y lo oculto, lo secreto, es algo que atrae a los hombres. Otros entran buscando tener relaciones con gente importante para poder escalar en la sociedad. Hacen caso omiso a lo que no entienden de esos ritos, porque su fin es ir obteniendo poder a través de influyentes contactos. Estas personas ven la logia como una especie de exclusivo club social. Otros, cegados por la avaricia, por el poder, se inician para recibir la extraordinaria ayuda de los masones y así conseguir sus más altas satisfacciones de éxito, poder, riqueza, éxito. Hay quien también se alista por el profundo deseo de alcanzar el máximo desarrollo de su ego, de los poderes de la mente, para controlar a sus semejantes. Los que por desgracia tienen en común todos es que entran en ella ignorando los verdaderos fines de esta asociación. Es decir, los que entran no saben dónde se meten. Están totalmente cegados a las potencias espirituales que gobiernan esta organización secreta. Lo queramos admitir o no,
Hay fuerzas espirituales que no las tomemos en cuenta, aunque neguemos su existencia, no por eso dejan de tener influencia en nuestras vidas y afectarnos de esta manera. En muchos casos, estas llevan a sus incautas víctimas hasta profundas depresiones del alma, hasta la locura, aún a la misma muerte. Vamos a desenmascarar los secretos y los abismos de la masonería, a fin de dar verdadera luz a aquellos que de corazón sincero buscan encontrar la verdad, los que creen tener una relación con Dios, engañados por esta organización secreta. Vamos a ver cómo funciona esta organización oculta y a qué destino te lleva. En palabras del sabio rey Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. ¿Será que tú estás en un camino que parece derecho, que parece recto? ¿No será que estás en un camino de muerte? La Biblia es el libro sagrado de la masonería. En la mayoría de los ritos aparece depositado sobre el arca, ese altar de los masones. Permanece continuamente abierto como símbolo de la sabiduría divina, la Biblia. Por esta razón, será nuestro punto de partida para llegar a encontrar la verdad de quién es verdaderamente Dios y cuál es su personalidad, cuál es su pensamiento. En base a sus enseñanzas vamos a poder desenmascarar el engaño y el oscuro engaño de la masonería. El ocultismo, en cualquiera de sus formas, trae consecuencias muy graves a los que la practican. El mundo espiritual es un terreno peligroso si no se entra por la puerta correcta. No todo lo que brilla ha de ser oro y no toda luz proviene de Dios. Yo he escuchado de muchas personas, es que cuando estoy ahí, cuando le rezo a X cosa, siento paz, siento iluminación del alma. ¿Qué dice la Biblia? Antes que vaya para no volver a la tierra de las tinieblas y la sombra de muerte, tierra de oscuridad y el desorden, lóbrega como sombra de muerte de la luz es como densas tinieblas. Job 10, 21, 22. Dad gloria a Jehová, vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que esperando vosotros la luz, Él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Jeremías 13:16. Investiguemos qué trae la masonería sobre una persona y su descendencia. ¿Cómo se puede salir de este mundo, de la masonería? Bien amigos, hemos llegado al fin de este primer capítulo sobre la masonería. Espero que te haya gustado. Espero que puedas compartirlo con algún amigo. Comparte este mensaje con algún amigo. ¿Quién sabe? Puede que alguien cercano a ti esté en este mundo de la masonería
sin saber qué está haciendo y sin saber cómo poder salir de ahí, pues con un simple gesto puedes ayudarle a salir. Quizás la curiosidad te ha llevado hasta este material, pues aún así es bueno que lo compartas con tus amigos, porque sin saberlo estarás ayudando a muchos a conocer el mundo oscuro en el que posiblemente se han visto inmersos sin saberlo y sin saber bien cómo salir de él. En el próximo capítulo hablaremos directamente del dios de la masonería. Hasta el próximo. Que estés bien. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con